familias y con todas sus iglesias donde se reúnen siempre. Como es costumbre, vamos a leer en una parte del libro de Ezequiel, en el capítulo 43. Dice así, la versión nueva, la versión Reina Valera 1960, dice así. Voy a leer del versículo 1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posarás las plantas de mis pies, en la cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos. Esta es la palabra de Dios que estamos estudiando hoy. Quiero aprovechar el momento para mandar saludos a todos, y hemos estado escuchando muchas noticias buenas, pero también muchas noticias malas. La muerte de nuestro hermano Bencomo me ha pegado, aunque no lo conocí personalmente, pero siempre su testimonio va por delante, y uno aprende del testimonio de los hermanos. Pero ayer también murió la madre de uno de nuestros hermanos que también se reúne con nosotros, Víctor Contreras, que vive aquí cerca de San Cristóbal, que su madre la están velando en su casa. Mandaba el mensaje ayer en nuestro hermano Mario Valencia. Quisiera ir, pero siempre un poquito el recorrido para allá, es difícil llegar hasta allá. A ver cómo sea para el lugar donde lo van a enterrar, para por lo menos acompañar. Queremos mandar saludos a nuestro hermano Beto, que le vaya bien en su viaje con Coromoto allá, y todas esas cosas. A veces andamos desanimados por tantas mentiras, por tantos problemas que se nos presentan, por salud, por la misma muerte, y a veces por el pecado. Eso es lo que yo le enseñaba anoche a los hermanos allá en el centro de la ciudad. Pero me gusta cómo termina el versículo 42. Dice, al final del capítulo 42, el capítulo 20, dice: a los cuatro lados lo midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud. Esto quiere decir, según la nueva traducción viviente, 265 metros por todos los cuatro lados. Pero dice que para hacer separación entre lo santo y lo profano. Y esa es la parte que me llama la atención, porque Dios en esa parte es muy exigente, hermanito. Dios quiere separar lo santo de lo profano. Dios es muy exigente de esa cosa, y requiere que nosotros, que somos los que manejamos la palabra de Dios, porque todos los que estamos aquí manejamos la palabra de Dios, que realmente entendamos eso, que lo santo tiene que estar separado de lo profano. Y me gusta porque Ezequiel, que es sacerdote, y que de alguna manera algún día quiso ministrar en el templo de Jerusalén, está escuchando buenas noticias después de tan desanimado que ver a todo su pueblo que está en Babilonia en cautividad. Ya han pasado 25 años, y ya han pasado 13 años de que Nabucodonosor con su ejército había destruido el templo y Jerusalén.
Y la buena noticia es que Dios va a edificar el nuevo templo y Dios le da los planos. Y desde el capítulo 40 aparece un varón con un metro, con algo para medir, para decir, vamos a hacer el plano del nuevo templo. Y eso fue una buena noticia para Ezequiel, porque es sacerdote. Yo tengo la oportunidad algún día de ministrar en el templo del Señor. Pero lo bonito de esto es que va a regresar la gloria de Dios. Que hablamos en el capítulo 10 y 11 de Ezequiel que la gloria de Dios se fue hacia el oriente. Bueno, Dios le está diciendo, vamos a construir el templo para que regrese la gloria de Dios y para que esté con el pueblo de Israel para siempre. Aunque nosotros conocemos que ya el templo de Dios cumplió con sus funciones, con su propósito, la gloria de Dios se manifestó, todavía está con su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque Cristo, según Juan, el capítulo 1, que se hizo, el verbo se hizo carne y habitó en nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia, ¿verdad? En Cristo está la gloria de Dios y es el que reina en nuestras vidas. Dice que en versículo 3, y el aspecto de lo que viera como una visión, como aquella visión que vi cuando vine a estudiar ciudad, capítulos 10 y 11, pero dice que era como la visión que vi junto a Ría Quebar, en el capítulo 1, aquella visión de los 4 seres vivientes que tenían 4 caras, que tenían dos pares alas cada uno y que debajo de ellos tenían ruedas y que sobre él había un firmamento y sobre él estaba el trono de Dios. Eso es lo que está viendo Ezequiel, que es la presencia, la gloria de Dios. Pero me llama mucho la atención, mis estimados hermanitos, es lo que dice el versículo 11, que es importante, pero lo voy a leer como lo dice la nueva traducción viviente. El versículo 11 dice así, vamos a leer del 10. Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado. O sea, para que decir, enséñeles. Describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado, para que ellos se avergüencen de todo su pecado, porque ellos dicen, oye, vamos a construir otra vez el templo, pero teníamos un mejor templo que era el que fue construido por Salomón. Pero a causa de nuestro pecado, a causa de adorar ídolos, nosotros lo perdimos, lo echamos a perder. Entonces ellos tienen que de alguna manera avergonzarse de eso, porque tenían algo. Pero yo dice, enséñeles eso para que se den vergüenza, para que tengan vergüenza. Dice, deja que estudien el plano del templo y se avergonzarán. Que estudien de lo que hicieron. Descríbele todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y las salidas y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan para que sin falta los recuerden y los sigan. Ellos observaban para que si faltan los recuerden y los sigan. O sea, el propio plan ellos tienen 45 años para que aprendan los planos de Dios para la reconstrucción del templo. Y que se avergüence, porque era un templo que fue bueno, que fue el templo de Salomón. No sé si ustedes se notaron, yo creo que sí notaron algo en el capítulo 42, cuando están midiendo para llegar al lugar santísimo, las medidas se van reduciendo. Se habla de 5 metros y cuando de repente reduce a 2 metros y las puertas también. Es porque para entrar a la presencia de Dios, las cosas se hacen estrechas. Porque uno solamente el que yo tenía que entrar al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote una vez al año. Y no requería tanto espacio para entrar. Por eso que Jesucristo dice,
ir por el camino estrecho, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Me gustó esa parte. Es estrecho para al lugar santísimo. Pero la gloria de Dios que se manifiesta en Jesús, cuando murió en la cruz, hizo justicia por el pecado y rompe la tela que separaba al lugar santo, al lugar santísimo, para que nosotros, hermanos, entremos en él. Eso es lo que debe animarnos nosotros. Yo le decía a los hermanos anoche que a veces andamos tan desanimados, pero sabemos, y el libro de Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, que nosotros cuando creímos en Jesús, cuando fuimos bautizados, hemos sido resucitados y estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque por medio de él tenemos entrada al lugar santísimo. Más adelante, en el versículo 13, nos señalan cuáles son las medidas del altar. Y cuando yo estaba leyendo esto, automáticamente me fui como un viaje al futuro y me vi al libro que estudiamos hace mucho tiempo atrás sobre el libro de Esdras, cuando el pueblo de Israel regresa después del exilio, han pasado los 70 años y ellos van con los planos para construir el templo. No solamente el rey de Persia le da la oportunidad, sino que le da todo lo que necesitan. De hecho, estuve leyendo que Tiro y Sidón, que fueron los pueblos que Dios juzgó, en el capítulo creo que 30 y pico por ahí, que habló del rey de Tiro, que se decía que era Dios, Dios no lo destruyó porque por ese pueblo, por ese puerto, iban a entrar todos los materiales que iban a servir para la reconstrucción del templo, según los planos que había Dios especificado a Ezequiel. Pero entonces en el capítulo 3 de Esdras, para recordarles a ustedes, mis estimados hermanos, dice, en el capítulo 3, vamos a verlo por aquí, Esdras, aquí está, en el capítulo 3, dice, a comienzo del otoño, cuando estoy leyendo el versículo 1, cuando los israelitas ya se habían restablecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesús, hijo de Josadá, se unió a su hermano sacerdote y a Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel fue el que estaba encargado de construir el templo, con su familia para reconstruir el altar. Se hizo tan estrecho el hecho de construir otra vez el templo, porque no era un trabajo fácil, era un trabajo de envergadura. Entonces, oye, se nos está haciendo difícil, pero entonces a ellos se les ocurrió la idea, estemos la medida del altar. Vamos a hacer el altar y adoramos a Dios para que de esa manera Dios nos bendiga con el trabajo que tenemos que hacer. Y mientras están adorando a Dios en el altar, se van haciendo los cimientos del templo. Eso es interesante. Dice que en ese momento empezaron a sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés. Hombres de Dios, a pesar de que tenían miedo de los lugareños, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas, quemar Señor. Y entonces en el versículo 6 dice, 15 días antes de comenzar el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Hasta que llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, y estimados hermanos, a que aprecio mucho, a que siempre cuando no se conecta extraño, me imagino que pasará conmigo también. Dice en el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se centró a la diestra del trono de la majestad de los cielos,
ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque dice el versículo 3, porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Eso es lo que hacían los sacerdotes en el templo. Por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Ofrecían por el pueblo y ofrecían ver por ellos, porque eran hombres pecadores. Así que si estuviese sobre la tierra, hablando de Jesús, si Jesús estuviera en la tierra, fuera el Cordero de Dios. Pero Jesús ya no es el Cordero de Dios, es el sumo sacerdote que está arriba en los cielos ministrando para nosotros. Por eso Dios le decía, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, hermanitos, esto nos ayuda a animarnos cada día a que, a que Dios preparó este templo para esos hermanos, para ese pueblo de Israel que estaba en esclavitud en ellos. Ellos tenían que avergonzarse de alguna manera con esa vergüenza de decir que tenemos que ser mejores, mejores para Dios. Por eso que en el capítulo 36, en el versículo 24 al 30, dice, yo los voy a limpiar a ustedes. Yo quiero quitarle a ustedes toda la inmundicia. Yo quiero que ustedes no se hagan ídolos, no tengan ningún tipo de ídolos. Decía yo en estos días que a veces los ídolos somos nosotros mismos, que nos ponemos por encima de la palabra de Dios. Quitamos de trono a Jesús y nos ponemos a nosotros a hacer lo que a nosotros nos parece. Y eso es lo que no quiero. Por eso es que Dios dice, yo quiero separar lo santo de lo profano. Y Él dice que quiere darnos un corazón nuevo, quitarnos ese corazón de piedra y darnos un corazón de verdaderos hombres y mujeres obedientes a Dios. Me gustó esta parte, para que la gloria de Dios permanezca en nuestra vida y nosotros, la gente nos vea a nosotros que somos verdaderos hijos de Dios. Eso dice, yo, la gloria de Dios, voy a estar con mi pueblo para siempre. Jesucristo dice al final del capítulo 20 del capítulo 28 de la Gran Comisión, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tengan ustedes la oportunidad de ser cada día mejores para el Señor, hermanitos. Esa es la tarea. La tarea que tenemos aquí. Este capítulo 43 para Ezequiel fue maravilloso. Van a construir el templo. Para el pueblo de Israel, qué fino. Y nos avergüenza porque nosotros fuimos los protagonistas para que haya sido destruido el templo anterior de Salomón. Pero Dios en su infinita misericordia nos va a construir un mejor templo. Dice en el capítulo 3, que en el capítulo, en primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, ¿cuánto termino, mi estimadito hermanos? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es interesante, pueblo que ha adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos ama mucho. Es misericordioso con nosotros todo el tiempo. Gracias, Señor, por este momento, Padre Santo. Gracias por este bello grupo que nos ponemos todos los días, Padre, a sentirnos, a extrañarnos, a contarnos las cosas, Señor, a llorar, a reír y a saber que estamos viviendo en un mundo, Padre, donde enfrentamos a las enfermedades, enfrentamos a la muerte, enfrentamos a las dificultades, al pecado, Señor, y que tenemos que ser santos, Padre, para realmente que se refleje
tu gloria en nuestras vidas, Señor. Gracias por este bello grupo, Señor. Ayuda a los hermanos que están enfermos, a los que están viajando y a todos los que están pasando por dificultades, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you. I love you.